el mundo de Lampa como el Cholo Coropuna. Entonces, pues como hace un momento en el testimonio anterior habló nuestro hermano, aquel que dijo que era de Comas. Entonces nuestro hermano habló algo acerca de la disfunción de la familia, de la falta de amor. Eso, ¿sabe una cosa? Ese es el común denominador de la disfunción en los hogares. Esa es una de las causas principales por las cuales la familia, la persona se destruye, se autodestruye. Y bueno, pues mi historia es la misma, ha habido disfunción en la familia. Entonces, bueno, para no redundar en eso, simplemente voy a ir de una vez a cómo llegué yo, cómo en mi mentalidad, cómo yo llegué a aceptar que la vida criminal era una vida aceptable, como aquellos traumas que yo tenía, como aquella inseguridad, como aquel falta de autoestima, como eso yo lo pude orillar, como yo lo pude orientar diciendo de que está bien, yo soy un don nadie. Mi padre decía, no sirves para nada. Entonces yo decía, bueno, me dicen Cholo Coropuna, y quizás los que son extranjeros dirán, ¿qué significa Cholo? No sabe. Cholo es una persona, si se puede decir, un provinciano, un indígena, un indio, lo que sea. Entonces a mí mi apellido es de origen indio. Entonces, ¿sabe una cosa? Yo me sentía avergonzado de mí mismo. Yo decía, qué feo es mi apellido. Cuando en el colegio decían, a ver, Coropuna, vaya a la pizarra, y yo tenía vergüenza, yo decía, qué feo. Yo no quería ser así, y de repente también había burlas. Entonces todo eso decía, no, yo tengo que ser alguien. Y entonces así yo de repente un día, yo vi que unos delincuentes llegaron a mi barrio, y esos delincuentes, los de mi barrio, los miraron y les tuvieron miedo. En ese momento yo decidí, ya tengo la solución, ya sé cómo puedo ser alguien respetado, ya sé cómo puede ser alguien que puede ser temido. Entonces yo tengo que ser un delincuente. Pero como el problema de mi inseguridad y de mi falta de autoestima era bien profundo, entonces yo decía, no, yo tengo que ser alguien grande. Leía los periódicos, en los periódicos yo leía la página policial, y en la página policial yo veía aquellos grandes ladrones, asaltantes de bancos, prófugos de prisiones. Yo decía, yo tengo que ser así. Yo tengo que ser un grande en la vida criminal. No me bastaba ser solamente con ser un delincuente cualquiera. No, yo decía, yo tengo que ser un grande. Aleluya. Hace un momento cuando el hermano daba su testimonio, él decía, yo soy de Comas. Daba varias veces, dijo, yo soy de Comas. Y ¿sabe qué? Llegué a ese momento, dije, oiga, qué mala, hoy día le ha tocado mala a Comas, porque yo también soy de Comas. Entonces dije así, oiga, Comas somos embajadores de ese barrio, pero de una manera negativa. Pero bendito sea el Señor, aquí estamos nosotros. Pero hoy día somos embajadores de Cristo, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea Jehová. Puesto que entonces yo dije así, yo tengo que ser un gran delincuente. Y entonces sí, decidí aquello, porque dije, de esa manera me voy a ver mejor. De repente mi semblante, vistiéndome bien, poniéndome oro, cuanta cosa, entonces ya no voy a parecer indio, cholo, ya no, entonces seré aceptado. Quizás yo decía, quizás las muchachas me van a ver mejor, me van a aceptar, porque si yo mismo no me aceptaba, ¿cómo me podían aceptar otras personas? Y eso es lo que ocurre en toda persona que tiene ese problema de inseguridad, falta de autoestima. Bendito sea el Señor. Eso me persiguió, y ¿sabe una cosa? Me dediqué a la carrera criminal, y en la carrera criminal pues me dediqué al asalto de bancos, robos y todo ese tipo de cosas. Cuando uno se dedica a ese estilo de vida, pues hay violencia, y cuando hay violencia hay muerte, y eso es lo que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido haciendo bastante daño a la sociedad,
Alabado sea el Señor. Alguna oportunidad, yo me acuerdo de los años 1978 ocurrió, había una ley, estaba la dictadura militar, y la dictadura militar decía: toda persona que mate un policía será también fusilado. Yo no sé si se acuerdan de aquella ley. Entonces me tocó aquella situación. Tuve un enfrentamiento con la policía, un policía cayó muerto, al mes ya estoy capturado, y de repente hice un intento de fuga, puesto que tenía que hacer algo, puesto que ya yo tenía fecha de ejecución. A mí me capturó la policía un agosto 11, y entonces mi fecha de ejecución era octubre 22. Mi madre, aquella mujer que me infligía bastante castigo, me disciplinaba es que el amor muchas veces es celoso, y mi madre decía: yo no quiero que mi hijo sea un delincuente, y mi madre me infligía bastante castigo. Entonces yo decía: esta gente a mí no me quiere. Un día mi padre dijo así: ¿de dónde habrá salido este no es ni mi hijo? Y cuando dijo eso: no es mi hijo, yo dije: de razón que me pegan, porque yo no soy de esta casa. ¿De dónde seré yo? Eso es lacerante. Eso es, míreme, yo no sé si usted sabe lo que es un dolor de una rotura de hueso. Yo no sé si usted le ha dolido, yo no sé qué parte de su órgano, pero tener una herida en el alma es la peor herida. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Yo crecí con esa herida. Yo decía: no soy de esta casa. Nunca conocí una mano en la cabeza de mi padre. Yo no conocí lo que es una caricia, pero sí conocía. Mi padre era un proveedor. Él trabajaba, él dejaba el dinero en la casa, él nos vestía, pero nunca hubo una mano en la cabeza. Entonces, yo sé que hay muchos padres de familia, y aquí la gran mayoría puede decir, yo oigo que mucha gente dice: yo mantengo mi casa, yo llevo plata a la casa, yo mantengo a mis hijos, y creen que con eso ya hicieron todo. Pero les tengo una noticia para aquellas personas que nos están oyendo y están en sus domicilios, están en sus casas. ¿Sabe una cosa? Una vez mi hija me dijo así: yo le mandaba dinero, yo estaba en Estados Unidos, le mandaba dinero, le mandaba joyas a mi hija, y un día le digo: tú tienes que venir. Ella iba a cumplir 15 años, yo le digo: no puedes venir a Estados Unidos, yo voy a ir, vámonos, nos encontramos en Brasil, allá pasamos tus 15 años. Y ella me dice: sí, pero yo voy con mi mamá. Yo no le digo: no, con tu mamá no, anda con cualquier persona, no con tu mamá. Y me dice ella: no, yo voy con ella porque a ti no te conozco. ¿Sabe una cosa? El afecto, el amor es la presencia. Es la figura paterna o materna, pero ellos tienen que estar ahí. Y yo a mi hija le daba de todo, pero no le daba mi presencia. Entonces eso ocurría en mi familia. Mi padre nos daba de todo, pero no había un afecto, un cariño, una palabra de amor. Y entonces yo seguí en esa vida loca. Seguí, ya les digo, entonces me dieron la pena de muerte. En ese momento, cuando dijeron, el juez dijo así, juez que era un comandante, dijo: 22 de octubre de 1978, ese día es tu fecha. Y entonces faltaban 2 meses. Y mi madre y mi padre, esos rostros de sufrimiento, todo, mi madre era una mujer muy valiente. Entonces yo vi a mi padre cómo su rostro se arrugó, cómo sufría. La expresión de su rostro decía el dolor de su corazón. Entonces yo decía: entonces ellos me querían, entendí que me amaban, pero nunca me lo habían dicho. En ese momento dije, me dolió a mí en mi corazón. Entonces dije: sí me amaban, pero qué tarde que me vengo a enterar, ya tengo fecha de ejecución. Entonces yo dije así: pero yo no me voy a dejar matar, yo no me voy a dejar matar, yo tengo que hacer algo. Y efectivamente en la prisión yo tenía amigos locos también. Entonces dijimos: bueno, vamos a hacer una fuga, vamos a fugarnos de aquí, vamos a agarrar rehenes y cuanta cosa, y nos vamos. Los muchachos estaban locos. Resulta que me pasan un arma, tenían que pasar 5 armas, y de repente el policía, la persona que estaba pasando las armas, lo cambiaron a otra prisión, y él me dice así: hermano, ya lo siento, solamente he podido pasar esta,
y ya no puedo más. Y lo cambiaron a otra prisión, al Sexto. Yo estaba... Pero no nos vamos a jugar sin armas, no somos locos. Usted sí que se las tiene que jugar como sea, pero nosotros no nos vamos a ir a morir así. Vamos a arriesgar la vida así, pero así nomás con un arma no. Entonces yo dije, bueno, aquí toca hacer cualquier cosa. Y efectivamente a los días un compañero mío me dice, hermano, mira, yo tengo un disfraz de mujer. Y entonces mi hermano, me voy a jugar yo, pero tú estás más fregado que yo te lo paso. Y efectivamente tomé el disfraz, pero en la revisión la policía me detectó y entonces yo saqué el arma y con ella me fui de rehén. Pero de repente la policía estaba ahí en la Guardia Republicana que cuidan el penal, me dispararon y entonces voy al piso. Y me trajeron a este hospital de aquí, el Carrión, aquí está a 2 cuadras o 3 cuadras parece, y entonces recuerdo que terminó la visita, eran como a las 4 de la tarde, y yo estaba en el carro policial paseándome por todos los hospitales, y ellos le decían a los hospitales, a este hombre lo van a venir a rescatar, así es que es mejor que no lo reciban. Y ¿sabe a qué hora me recibió el Carrión? Como a las 12 de la noche. Ellos me han tenido paseándome, que yo me desangrara y de repente que me muriera. Pero cuando Dios tenía algo en mente, Dios tenía un propósito. Y ¿sabe una cosa? Usted que está aquí, decido que estás aquí, tú también eres parte de un propósito de Dios. La paciencia y la benignidad de Dios está para contigo también. Dios te está preservando quizá la vida de cuántas maneras. La Biblia dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras. Dios nos habla, a mí me ha hablado a través de su paciencia y misericordia. Aquella fuga no se dio, yo estuve en el hospital 3 meses, en este hospital 3 meses, pasó la pena de muerte, ese día, la fecha de ejecución, pero seguí en pie la pena de muerte y de repente me llevaron nuevamente al penal, otros intentos de fuga. Porque un día vinieron la policía, me vino a llevar a mí ya para la audiencia, y después de la audiencia y la ejecución, yo me acuerdo que ese día cuando dijeron, yo andaba mirando los carros que entraban por el penal, cuando yo veo ese carro que yo ya conocía, yo agarré una botella, la rompí, me enterré por el estómago, me corté la vena, porque yo decía cualquier cosa, menos que ellos me lleven a ejecutar, porque si es que ellos me llevaban al día a la ejecución, al paredón, ellos me enterraban a mí, ellos me dejaban en cualquier parte del frontón, que es una isla. Entonces el cadáver no le entregaban a mi familia, y yo decía, no, yo quiero que mi cuerpo vaya a un cementerio y que mi familia me entierre y que me lleven flores y cuanta cosa. ¡Qué equivocación! Pero entonces pasaron los días, a lo poco tiempo me fugo de la prisión del Lurigancho y me tengo que ir del país. Dije, no, de aquí me tengo que ir del país. Y de repente, sí, efectivamente, me voy a Colombia. En Colombia la historia continúa la misma, porque de nada valía que yo me cambiara geográficamente de un lugar, puesto que el corazón no estaba cambiado, y seguía la misma historia. De ahí me fui al Ecuador. En Ecuador también la historia la misma, asalto de bancos y muertes y cuanta cosa, y de repente llegué a la prisión. Llego a la prisión y la misma cosa, a fugarse de la prisión. Llego nuevamente, me voy a Colombia. En Colombia nuevamente el mismo estilo de vida, y nuevamente a la prisión, y de la prisión nuevamente había que fugarse. ¿Sabe una cosa? Yo decía, todo lo puedo, puesto que yo me voy de aquí, de Perú me fui 2 veces, estoy en Colombia, es mi 4ª fuga, y yo decía para mí mismo, yo hago lo que quiero. Donde estoy a mí, yo hago lo que yo quiero. Un sentido de autosuficiencia, me creía yo había dinero, se ganaba dinero, había fama, porque ya no solamente me conocían en Perú, yo era ya conocido en otros países, andaba con criminales de alto vuelo, y entonces yo decía para mí mismo, soy un grande. Pero ¿sabe una cosa? Llego a los Estados Unidos. Aquí están los hermanos dominicanos. Llego una vez, llego
a un sitio donde que había una joven dominicana. Ella se dedicaba al alquiler de casas. Entonces yo necesitaba una casa y alguien me dijo, tienes que ir a ese real estate, que porque ellos, esa persona es muy formal y te van a alquilar casas sin mucha pregunta. Y voy allí y la joven me dice, oiga, acuérdese que yo ya me creía el dueño del mundo. Yo decía, soy grande y hago lo que quiero. La joven me dijo así, oiga, ¿y ustedes los peruanos por qué son indios, ah? Me volvió a mi niñez, me volvió al mismo sitio donde que yo creía que había salido. Y dice el dicho, aunque te vistas de seda, mono quedas. Y yo estaba vestido de seda, y cuando la joven me dijo, oiga, ustedes los peruanos porque son indios, en ese momento volví a la niñez. Seguía siendo la misma persona insegura, aquel sin autoestima. Yo no tenía, o sea que ¿qué pasaba? Yo me había disfrazado, había adoptado una personalidad, pero yo seguía siendo la misma persona con problemas. De repente voy a prisión, secuestro, muerte y toda esa cosa. Y entonces vino la sentencia y nunca voy a salir, ya no hay salida. Y dije así, bueno, se hizo un pequeño amague de fuga. No pudo ser, puesto que había que interceptar el ómnibus. Tengo un hermano menor, tenía unos compañeros que me iban a ayudar en la fuga, pero el primero que iba a estar en el ómnibus iba a estar mi hermano. Y entonces un hermano que tenía apenas 15 días de haber llegado a Estados Unidos, y mi madre en su lecho de moribunda me dijo, yo le digo, madre, ¿cuál es tu último deseo? Mi madre me dice, sácalo a tu hermano de la prisión, llévalo a los Estados Unidos y cuídalo. En ese momento yo dije, el momento de la fuga, yo dije, yo a mi madre le prometí que iba a cuidar a mi hermano, y ahora yo, por mi egoísmo, lo quiero involucrar en una fuga donde de seguro él va a perder la vida. Entonces yo le digo a mi hermano, oye, ¿sabes? No pasa nada, yo me quedo aquí, yo pago esta cochinada. Y él me dice, no, me dijo, ¿estás loco? Sí, le dije, yo me quedo aquí. Pero yo no me iba a quedar, porque yo dije, yo me mato. Me voy a matar porque esa es la única forma de salir de esta condición, de salir de esta prisión, porque yo no aguanto estar preso, yo no me gusta la prisión. Y entonces les digo que ya decidido estaba, dije no me ahorco porque dice que cuando uno se ahorca orina y defeca, no me gusta. Yo lo que voy a hacer es me voy a meter una puñalada y ahí se acaba la historia. Y decidido hacerlo, y seguro que lo iba a hacer, puesto que de eso se trataba. La vida de uno estaba, la muerte y la vida, uno jugaba con todo eso. Y resulta de que en la camarote donde estoy había en el camarote arriba había una Biblia, un libro que era el testimonio de un bandido grande. Dentro del testimonio de ese libro había un panfleto, un tratado. En ese tratado decía así: cuando tú mueras y vas a la presencia de Dios y Dios te pregunta, ¿qué has hecho en la otra vida? ¿Qué le vas a decir? En ese momento dije así: por supuesto que me voy al infierno. Por la vida que he vivido, yo me voy de cabeza al infierno. Y entonces en ese momento el Espíritu de Dios me dio la convicción de que el infierno es real. En ese momento yo me vi en candela y dije: no, pues eso es peor que esto. El infierno es peor que la prisión de por vida. Y entonces en ese momento dije: bueno, no me puedo matar, pero tampoco quiero estar preso. Fueron 2 semanas de tormento. Yo deambulaba y decía: ¿ahora qué hago? No me puedo matar. Mi única salida era la muerte, pero ahora no me puedo matar porque me voy a ir al infierno. Mira, amigo, quizás en esta noche, esta es tu noche, nunca has oído del infierno. Nunca. El infierno es real. Y cuando tú estás en el umbral de la muerte, cuando tú sabes que vas a partir de este mundo, eso se convierte en una realidad. Toda la gente dice, cuando todo es alegría, cuando tú no piensas en eso, tú dices: eso es mentira, es una fábula. Pero cuando tú estás próximo a la muerte, y no has arreglado tus cuentas con Cristo, tú sabes que eso es real y que eso te espera. En ese momento yo estaba desesperado, no sabía qué hacer, cuando de repente
Dios las cosas las hace perfectas. En ese momento viene un Luis Fuentes, aquí está conmigo un hermano que también ha vivido lo mismo que yo, es peruano. Él ha vivido también, hemos vivido en Estados Unidos, él ha estado también en Europa, estaba en Europa también poco tiempo. Entonces miren, él también es cristiano, en prisión hemos estado juntos, y entonces hemos conocido al mismo varón. Es un hermano que me predicó el evangelio. Este varón me predicaba y yo no le hacía caso porque decía, no, yo sé todo, yo no me gustaba que él me enseñara nada, no dejé que él me explicara nada. Pero de repente un día este hombre dice así: oiga, hay un estudio bíblico, te invito. Y dejó la puerta de la celda abierta, y yo no sé por qué, pero yo lo he seguido. A mí no me gustaba la iglesia, nada de eso, pero yo le he seguido. Y cuando entro al cuarto donde estaba el estudio bíblico, el predicador dice así: ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? Él no me predicó un versículo de la Biblia, simplemente me dijo: ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? En ese momento me acordé yo de un testimonio vivo que yo vi allá en el Ecuador. Un hermano, un compañero de delitos mío, que también era loco. Entonces el hombre, prófugo de prisiones de Perú, de allá del Ecuador también, el hombre, yo lo conocí loco, y de repente lo vi convertido. Lo que es convertido, totalmente cambiado. Un hombre loco, y de repente con su Biblia, su guitarra, su pandero, y orando, ayunando. Y cuando yo lo vi a ese hombre, y él me predicaba el evangelio, y yo le decía: todavía no es la hora. Este hombre seguro que oraba por mí, porque cuando el predicador dijo: ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? En ese momento yo estaba no sabía qué hacer. Dije no. Cuando dije que sí, yo sabía que recibir a Cristo era morir a la vieja vida, porque yo vi un ejemplo, yo vi una Biblia abierta. Y cuando yo vi esa vida de este hombre, yo dije: que convertirme entonces es dejar todo lo viejo. Y en ese momento yo dije sí. Cuando yo dije sí, amados hermanos, en ese momento vino un llanto tremendo sobre mí, un llanto, arrepentimiento. ¡Gloria y sabe a una Dios! cosa, alabado sea el Señor, alabado sea el ¡Gloria a Señor. Dios! Conocí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted sabe lo que quiere decir vivir con una conciencia. La Biblia dice que la conciencia nos acusa o nos defiende. A mí la conciencia me acusaba de día y de noche. Yo, aquí, casi la mayoría de personas, los bandidos, las personas que han vivido esta vida criminal, casi siempre hay una cosa que es la droga y el alcohol y todo aquello. ¿Sabe una cosa? En mi vida no ha habido mucho de eso. Yo era un delincuente que hacía mis cosas, nada debajo del efecto de alcohol ni de droga. Es decir, doble condenación había, porque aquel que hace las cosas bajo la influencia de droga o alcohol, él no sabe lo que hace. Pero aquel que hace las cosas a sabiendas, sin nada, sin ninguna influencia de alguna droga, tiene la conciencia está bien corrompida. Y esa conciencia corrompida no me dejaba a mí dormir de noche. Esa conciencia corrompida a mí me condenaba, y de modo de que yo decía: cualquier día me vuelvo loco. Yo no podía oír música. Yo oía, en el carro subía mi compañero y ponía salsa, yo saltaba porque decía: estás loco, no aguantaba la música. Yo tenía que oír música clásica, esa música de Beethoven, esa sinfonía, ya yo tenía que oír esa música, porque mire cómo estaría mi conciencia. Pero el momento que recibí a Cristo, todo se acabó. Se acabó el miedo a nunca salir de la prisión, aleluya. Nunca, no me interesó si salía o no salía. En ese momento, conforme iba leyendo las escrituras, porque me comía la Biblia, yo oía una estación cristiana 24 horas, esa emisora es de 24 horas, y todas las veces que yo estaba despierto tenía que oír esa estación. Leía la Biblia, ayudaba ahí en mi celda, alabado sea el Señor. Mire, Dios es grande. Comencé a sentir la maravilla de Dios. Yo les puedo
no hay tiempo para contarle cuántas veces el Señor me ha librado. Tengo balas en el cuerpo, de balaceras, tengo muchas cosas. Yo decía, qué suerte, siempre aducía a la suerte, qué suerte. Una vez salgo con una bolsa de dinero después de una balacera, llego a la casa y la bala, estoy herido, me quito el pantalón y la bala cae al piso, toda chata, como si hubiera chocado contra una pared o lo que sea. En ese momento yo decía suerte, suerte y suerte, pero llegó la hora en que antes de yo de caer preso ahí en Estados Unidos, viene mi hermanito menor, que el que llegó 15 días, cuando él, antes de yo caer preso, él solamente tenía 10 o 12 días, él llega y mi señora me dice, oye, vamos a la iglesia, porque ya iba yo a una iglesia católica, pero yo iba porque mi madre le había prometido, mamá, ella murió, yo le dije, mamá, a la memoria tuya, yo voy a empezar ya a la iglesia. Iba a la iglesia, pero ¿qué pasaba en la iglesia? No me gustaba la misa. Yo iba a la iglesia solamente porque decía yo, ahí hay paz, y me echaba mucha agua bendita, porque decía, necesito paz, y me echaba agua bendita, y mi hermano menor me dice, oye, ¿y tú crees en Dios? Y yo le dije así, ¿y tú por qué crees que estoy vivo? Entonces yo ya entendía que la paciencia de Dios a mí me había preservado la vida. Y miren usted, señora, vecino, que estás en esta noche, estás oyendo este testimonio de Dios, no de este hombre, el testimonio de Dios. Dios también tiene misericordia contigo. Dios en su paciencia te está prolongando la vida para que tú también la reconozcas y no ignores la misericordia de Dios, no ignores su paciencia. Dios está teniendo paciencia contigo para que tú también vengas a sus pies. Y en esta noche, yo les puedo decir muchas cosas, solamente seré breve para decirles todo aquel complejo, toda aquella inseguridad, falta de autoestima, todas aquellas cosas, Cristo también se la llevó, porque la palabra de Dios a mí me dice, Dios a mí me conoció desde antes de la fundación del mundo. La Biblia me dice en el libro de Hechos, capítulo 17, dice que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había destinado un lugar de mi nacimiento. Entonces yo, cuando entendí eso, el apóstol Pablo le dice eso a los atenienses. Entonces, que Dios dice que conocía los límites de mi habitación. Entonces yo dije, yo no tenía que ser gringo, yo no tenía que tener ojos verdes, Dios dijo así que tenía que ser peruano, hijo de serranos. Entonces dije, gloria a Dios, ¿yo de qué me voy a avergonzar? Y hoy día puedo hablar libremente, soy un hijo de Dios. Testimonio Aleluya. del Cholo Coropuna, No importa de qué parte geográfica pueda ser yo del Perú, ni el color de mi piel, porque yo soy un hijo de Dios. Amado hermano, es que estás oyendo en esta noche. Gloria a Dios. Dios ha venido a sanarnos desde adentro para afuera. Yo no sé si todavía tienes algún sentimiento de inseguridad dentro de ti. Algo te falta. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. Así que no tienes por qué sentirte menos, porque en Él somos más que suficientes. Amén. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos para seguir glorificando a Dios. Cierto. Me olvidé de decirles que este hermanito también fue uno de los que me fue a predicar allá al Ecuador. Estaba yo allá en García Moreno, y este hombrecito, este era un misionero. Este iba a las prisiones, iba a Perú y a Colombia. Este hombrecito iba con su Biblia y entraba al penal y decía, ¿hay peruanos? Sí, decía ya. Visitaba a los peruanos, dejaba su pescado, porque él llevaba pescado, y se iba a predicar adentro. Y nosotros cocinando, cuando de repente venía él, ya había predicado. Este es un hermanito de los que también me llevó la palabra. Gloria a Dios, que bendiga a mi hermano. Gracias, David. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para Dios. Amén. Bien, en esta parte, hermano. Gloria a Dios. Hemos escuchado el testimonio. La verdad, las cosas no son por casualidad. Y vine al Callao, este es el Callao. Gloria a Dios. Estamos en el Callao. Gloria a Dios. Es un lugar muy conocido, en lugares donde realmente se tiene que llevar el Evangelio. Lugares donde los jóvenes están equivocados, como el Cholo Coropuna. Y de veras yo no iba a llegar a este lugar porque no conocía, y muchos saben que es peligroso, pero siempre uno sale orando
Ya me iba a regresar por el tráfico, pero como le digo, las cosas no son por casualidad. Ya no daba con este lugar un poco peligroso, pero gloria a Dios que el Señor, digo, en mi pequeña oración, Señor, ayúdame que pueda llegar. Y justo una señora en una esquina me dice, allá es, sin saber de frente, me dice, allá es la campaña. Y yo de niño, joven, escuché del Cholo Coropuna, quizá algunos conocen de mi edad, el Loco Bicharra, el Oso Taipe, los 12 del Patíbulo. Y ahí estaba, no pensaba escuchar el testimonio del Cholo Coropuna, un delincuente que él mismo ha dicho con sus propios labios, con propias palabras, que asaltaba bancos, tiene bastantes heridas de bala en el cuerpo, pero ¿sabes qué? El Señor lo había guardado por estos tiempos, como a ti, hermano, a nosotros como policías, ¿cuántos el Señor? Yo le compartía también cuántas veces yo el año 91, por ahí, la década de 90, iba a morir, hubiese muerto por una bala que me pasó por la cabeza, en muchas cosas, en muchos percances, pero en estos tiempos Dios nos tiene con un propósito de llevar su evangelio. Ahora entendemos por qué el Señor, como dice, Él nos guarda. Pero si tú has recibido la palabra, tienes un testimonio, tienes que ser como el endemoniado gadareno. El libro de Marcos capítulo 5, el Señor que le dijo, anda, cuenta cuántas cosas ha hecho el Señor por ti. Y Él está contando y muchos testimonios del poder de Jesús. El único que cambia es el Señor Jesús. Mi hermano, ese es verdad lo que cuenta él, cómo ha podido transformar un peligroso delincuente que asaltaba bancos. Y estaba recordando casualmente en esos años de 75, 78, había la pena de muerte. Y el Señor lo guardó, se fugaba, se hirió con una botella, dice, se quería autoeliminar, pero dice que un día vio el infierno. Y es verdad, el infierno, conforme le vengo predicando en algunos días que vengo compartiéndole la palabra para la gloria de Dios los domingos, dejando un domingo, yo le digo siempre que el infierno es real, conforme dice el libro de Lucas capítulo 16, conforme dice también cómo se manifestó en Sodoma y Gomorra, cómo se también manifestó con Coré, que también que se rebeló, se abrió la tierra y cayó fuego a esos 250 que se rebelaron. El infierno es real. Yo no vengo a asustarte, no vengo a molestarte, pero sí vengo a compartirte la palabra de Dios. En esta campaña que hay acá en del Callao, en este lugar, mira, gloria a Dios, mira, ¿a dónde nos encontramos? Son jóvenes que partieron, no les hablaron la palabra de Dios. Ellos no, por eso ese es el mensaje, conforme dice la palabra. A veces muchos sabemos la palabra, dice fe y obra. Recibir a Cristo en el Señor, no, está bien, predicar lo más primero que se salven, pero también llevar el evangelio a los penales, a los hospitales. Mira, ahí también un misionero que está organizando la campaña, él cantando, él fue que le predicó en el Ecuador y la palabra le llevaba. Es importante llevar la palabra porque dice el libro de En juicio de las naciones, Mateo 25, gracias amado Espíritu Santo que tú me haces recordar la palabra. Dice, estuve desnudo, no me cubriste, estuve enfermo, no me visitaste, estuve en un penal, tampoco me visitaste. Dice que a ellos los echará al fuego eterno. ¿Por qué? Porque dices, y los apóstoles le preguntaban, Señor, pero ¿a qué? ¿Cuándo te hicimos a ti? Por un pequeño, por uno de ellos que lo hagas, a mí me hace. El Señor no hace sección de personas. Es el tiempo de predicar la palabra de Dios. Cristo viene en todo momento, las redes sociales, pero siempre comparando con la palabra de Dios, porque hay muchos que te llevan un libro azul, ese libro donde te tergiversan la palabra con otra revista que te traen. Ten cuidado, que el amado Espíritu Santo, conforme dice en Juan 14, 26, dice el amado Espíritu Santo que Él enseña, Él les hace recordar la palabra. Juan 16, 8 dice, Él convence de pecado, justicia y juicio. Nadie convence, ni el hombre, el testimonio bueno, pero eso testifica, eso confirma que Jesucristo existe, es real, y lo cambió la vida de Cholo Coropuna. Quizá muchos han visto en aquellos tiempos las revistas Testigos, los periódicos de aquellos tiempos, los que son como contemporáneos, pero ahí vemos lo real que es Jesús. Solamente el hombre
hombre puede hacer muchas cosas. El hombre puede, de repente, quiere aferrarse a los políticos, a las propuestas que va a haber en estas próximas elecciones. Pero quiere decirte que el único que cambia el hombre es Jesucristo el Señor. Puede haber mano dura, eso es bueno, pero llevarle la palabra, porque el único que le puede cambiar al hombre es el amado Jesús a través de su Espíritu Santo, conforme dice en el libro de Zacarías. No es con fuerza, ni con ejército, ni con espada, es con su Santo Espíritu que convence. Amigos, estamos directamente desde el Callao, de este lugar, por José, Olaya, por acá, muy lejos del centro de Lima, pero esos son los lugares donde Dios nos ha traído para su gloria. Hemos escuchado ese poderoso testimonio para la gloria de Dios. Me estoy despidiendo, que el Señor bendiga a Henry Sullón, a Liz Pineda, Dios bendiga a Pepe Obando, que el Señor bendiga a su familia. Pastor Oscar Nolasco siga usando grandemente su vida, a su hijo, en el ministerio de alabanza y la prédica. El Señor bendiga a cada pastor. Aleluya, Cristo viene. Es el tiempo de aplicar la palabra. Vivamos una vida de santidad. Claro que nosotros debemos caminar conforme dice el capítulo 12, Hebreos 12, 14, a buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es cierto, estamos en la tierra, a veces nadie es perfecto, pero sí somos perfectibles. Seguimos buscando a través de la palabra de Dios. Y como dijo el Cholo Coropuna, nosotros tenemos conciencia. Y la conciencia nos dice que no debemos hacer cosas malas. La conciencia nos hace sentir malos. Por eso el rey David decía, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Si el Señor quita su Santo Espíritu, nosotros, ¿cómo vamos a saber que Él nos va a convencer de pecado y juicio? Por eso él ayunó, clamó, y en el Salmo 51 Dios lo restauró a David. Y a muchos, si hemos caído atrás, volvámonos al Señor, porque el Señor que le dijo a la mujer que estaba en adulterio, que le iban a lapidar, y yo te condeno, pero hay una cosa que le dijo, vete y no peques más. Y el Señor nos dice que no pequemos más, porque ya viene, bienaventurado el limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y su familia. Shalom.